¿qué marcas trabajáis? Ballantine's, Seagram's, Jameson, Absolut. Si tú no eres capaz de anteponer el bien común a tu bien personal, difícilmente serás un buen líder. Es curioso, pero bueno, tú ya cuando tienes tu vida más o menos enfocada, empiezas a tener otras ciertas inquietudes. Y bueno, ahora llegamos a un terreno de arenas movedizas, esta charla. Vamos allá. No siempre es fácil juntar a 1.200 directivos de gran consumo No. en una ciudad. Es que cada persona somos un mundo, de verdad, y lo que decíamos antes de la concepción del éxito es muy personal. Sí. Hay muchos sesgos inconscientes. Y normalmente cuando tú tienes un privilegio, normalmente no eres tan consciente de que hay gente que no lo tiene. O Perfecto. la nueva incorporación a la familia. Pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿eh? Bueno, Bárbara, pues bienvenida, o bienvenido yo, más bien, ¿no? A tu casa, a estas Eso es. oficinas de Pernod Ricard, España. Y oye, muchísimas gracias por este rato que vamos a charlar. Un placer Y tenerte aquí. bienvenida de nuevo. Yo creo que para empezar lo más interesante sería pues comentar las compañías por las que has pasado, porque creo que la gente va a poder aprender mucho de ti y además que han sido compañías de mucho renombre. Y luego hablamos un poco de Pernod también, antes de empezar. Venga, perfecto. Bueno, yo empecé mi carrera en el grupo Cortefiel en aquella época, luego pasé a lo que era IRI, que ahora es Circana, Ajá. y ya empecé enseguida con lo que es la mayor parte de mi trayectoria profesional, que son multinacionales de gran consumo. Estuve en Kimberly-Clark 8 años, después pasé a PepsiCo, estuve 4 años, luego en L'Oréal 2 años y medio y ahora en Pernod Ricard que llevo más de 9 años. Ya llevas tiempo, sí, así es. Oye, para la gente que está empezando en este sector, que conozca Pernod Ricard, pero no las marcas que hay bajo su paraguas, ¿no? Por mencionarlas rápidamente, ¿qué marcas trabajáis? Pues mira, Pernod Ricard España somos los líderes en el mercado de espirituosos, vinos y champán en España. Tenemos un montón de marcas, 43 creo era el último dato, Vale, pero bueno, podemos comentar las unas marcas, cuantas. por supuesto, las más principales, pues Beefeater, Ballantine's, Seagram's, Jameson, Absolut, tenemos Ravieja, Champagne Moom, Petroni, tenemos la verdad es que marcas en todas las categorías. Y bueno, pues son muy conocidas. Bueno, yo creo que estas que has mencionado a más de uno, o a casi Les todo el sonarán. mundo, o a todo el mundo ya les sonarán, les sonarán. Muy bien. Y oye, retomando un poco esta trayectoria que tienes, ¿no? De marcas de mucho renombre o de casas de mucho renombre, en esos momentos en los que has decidido cambiar de una compañía a otra, ¿cuál ha sido el motor, ¿no? Que ha hecho pues dar esta trayectoria a tu carrera y cambiar de una compañía a otra, ¿no? ¿Qué te ha motivado? ¿Qué Pues yo línea te has diría que seguido? dos cosas. La primera es pues la necesidad de tener un reto intelectual. Soy muy curiosa, me encanta aprender cosas y bueno, pues enseguida tengo que estar sintiendo que aprendo y que me estoy desarrollando, estoy creciendo, ¿no? Entonces, bueno, siempre he buscado proyectos que me complementaran en este sentido en momentos en los que personalmente podía asumirlos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, la sensación de sentir que aporto valor. A mí me gusta, pues eso, pensar que tanto por mi perfil o por mi trayectoria puedo aportar valor a los proyectos en los que estoy involucrada. Y bueno, yo creo que esas dos cosas han sido las que han ido marcando mi trayectoria profesional. Vale. Bueno, esta cierta inquietud, ¿no? Que tanto empresarios como directivos o gente de éxito en sus vidas profesionales siempre habla, ¿no? Esa voz que no les permite parar, ¿no? Yo creo que un poco por lo que Exacto. describes, eres un perfil así. Y durante tu trayectoria, ¿qué hitos te vienen a la mente cuando dices, oye, he conseguido esto durante el camino, ¿no? ¿Qué grandes momentos has vivido? A ver, para mí más que decir un momento puntual, yo creo que el éxito, por decirlo de alguna forma, ha sido precisamente poder acompasar mi faceta personal con la familiar, la social, la profesional y bueno, de manera que haya podido desarrollar proyectos muy interesantes en todas esas facetas y no tener que renunciar a ninguna, que no siempre es fácil, porque es verdad que cuando estás en compañías de este nivel, en posiciones, bueno, pues de cierto liderazgo, sí que hay momentos intensos y bueno, pues es verdad que tienes que ir acompasando y buscando el equilibrio sostenible, pero yo creo que para mí ese es el éxito, como te digo, el haber podido avanzar en todas esas facetas sin tener que renunciar nunca a ninguna. Vale. Bueno, me gustaría hacer un apunte, llegados aquí, porque
Hoy durante la charla vamos a hablar de esta parte de mentoría, de coach, de cómo ayudar a otras personas a llegar al éxito, y esto no necesariamente siempre es llegar a la cima, ¿no? Sino tener una carrera exitosa. Y luego también hablaremos también sobre las mujeres en este sector, ¿no? Sí. Y cómo lo impulsas tú, pero también qué cabida tienen ellas y qué evolución ha habido, ¿no? Antes de pasar a estas partes, yo creo que sí me gustaría preguntarte por alguna cosa que creas que ha sido un momento destacable durante tu carrera y que quizá ha podido pues, llevarte a esta evolución que has tenido y a la persona que eres hoy en día, que después vamos a desgranar un poco más, ¿no? Sí. A ver, yo, por ejemplo, si me preguntas o alguna situación en la que realmente me he enfrentado a un reto difícil, Sí. ¿vale? Pues yo te diría, fíjate, que creo que fue la anterior posición a la que tengo actualmente, que fue la dirección de hostelería en Pernod Ricard España. Y creo que fue un momento difícil porque, bueno, yo tuve la oportunidad de asumir la dirección en noviembre del 2019. Hostelería es el canal principal para la compañía, en aquel momento 70% de la facturación, con un equipo enorme, 150 personas, y un canal que yo desconocía porque siempre estaba en retail, ¿no? En otras compañías. Entonces, bueno, pues me apetecía muchísimo la oportunidad, pero a los 4 meses llegó el COVID. Entonces, imagínate Vale, el impacto claro. que tuvo en ese momento, ¿no? Entonces, es verdad que pues, cuando te falta la experiencia o el conocimiento de ese canal y te viene una situación así tan anómala para todo el mundo, pues no fue una situación fácil, ¿no? Incluso en el tema emocional de gestión de equipos, de gestión de clientes que estaban pasando por situaciones complicadas, por tanto ni te cuento ya la mía, ¿no? Pero yo creo que al final es súper importante saber rodearte siempre de gente que te pueda aportar, que te pueda sostener. Y en ese sentido, pues mira, la verdad es que en Pernod Ricard España contamos con un equipazo espectacular de gente muy profesional, con muchos años de experiencia, gente muy comprometida con la compañía y al final, bueno, pues ayudándonos unos a otros con un montón de compañeros de diferentes áreas y departamentos que pues continuamente estaban aportándonos ideas, ¿no? De cómo, qué nos podíamos inventar para sostener el negocio con el resto de compañeros en otros canales que estaban menos afectados, sosteniendo la cifra, ¿no? Entonces, bueno, pues al final está claro que muchas veces, bueno, yo creo que siempre los éxitos no son individuales, necesitas equipos y esa comunidad que te ayuda, ¿no? Y que te impulsa. Bueno, me imagino que una de las partes más difíciles sería porque para estas personas que estaban haciendo la labor comercial en el punto de venta, es decir, a pie de calle en la hostelería, el pasar a estar totalmente recluidos, no poder hacer su trabajo y ver cómo se hunde tu objetivo o tus cifras, ¿no? Me imagino que esa es la parte más dura, ¿no? Dar Muy soporte a difícil. esto y... Muy difícil. Y además nosotros tenemos, bueno, una de las cuestiones por las que más se nos conoce en el campo, en el sector, es por la buena relación que tenemos con nuestros clientes. Nosotros co-creamos mucho con los clientes los planes, tenemos una relación personal ya con ellos, ¿no? Magnífica. Entonces, cuando estás viendo que, vale, tu compañía pues, está pasándolo mal, pero tus clientes con los que estás todos los días trabajando lo están pasando incluso peor, pues porque quizás no tienen las estructuras financieras que les permitan sostenerse, ¿no? Un tiempo bueno, pues, sin poder funcionar, pues fue difícil, fue muy difícil, ya te digo, a nivel emocional complicado. Y nosotros siempre tuvimos la intención de que nuestros clientes supieran que estábamos allí, que íbamos a ver de qué manera podíamos ayudarlos. Hicimos programas específicos para salvar la hostelería también, como Hosteleroes. Bueno, tuvimos muchísimas iniciativas en este sentido porque es verdad que fue una etapa complicada. Bueno, o sea que al final, resumiendo un poco lo que lo he hablado hasta ahora, ¿no? Este punto que tienes de inquietud, ¿no? Y que al final creo que es un patrón común entre muchos directivos y es el momento de tener ese empuje, ese coraje, esa inquietud que les mueve, pero además son personas con una perspectiva optimista. Y es un poco lo que me estás describiendo tú, ¿no? Buscar y dar soluciones y planes incluso a los clientes, no solo al equipo interno, ¿no? Sí. De cómo salir de esta situación. Lo cual, bueno.
Fíjate que tengo muchos compañeros que ya me conocen porque llevo, como te digo, mucho tiempo trabajando ya en Pernod Ricard España y siempre, yo siempre digo, y ellos me lo recuerdan, ¿no? Yo soy más del esque que del, perdón, del hay que del esque, ¿no? Entonces, está muy bien decir, no, es que tal, es que pasa esto, es que nos está pasando esto otro, eso está muy bien porque siempre se necesita tener un diagnóstico de las cosas, pero ¿cuál es el hay que? ¿No? Y yo creo que al final es muy importante que todos nos hagamos responsables de las áreas en las que operamos, de los equipos en las que trabajamos y siempre intentar aportar soluciones. Yo no pertenezco a la cultura, o por lo menos a nivel personal, del error o del castigar el fallo, todo lo contrario. O sea, yo creo que hay que probar muchas cosas, lo que funciona bien se escala y se exporta y lo que no, pues se cambia y ya veremos si funciona mejor en otro momento, en otro sitio, de otra manera, ¿no? Pero hay que probar y siempre no quedarse en la queja, no quedarse en la situación, en el problema, sino buscar soluciones. A lo mejor no son perfectas, pero mejor que no hacer nada, Sí, pero seguro. estás en un camino, ¿no? Mira, otra coincidencia más. Decía Pablo Llopiz, que hoy en día es el director general de Ángel Camacho Foods, y él comentaba que había tenido un muy buen jefe que le decía, esto además le sucedió en Procter, creo, y le decía, equivócate todas las veces que necesites, pero una vez en cada cosa, ¿no? Y efectivamente yo creo que es una manera acertada de verlo, ¿no? Entonces, y además empuja un poco a la proactividad y a ese camino de la solución, ¿no? Y oye, cuando te has descrito a ti misma en otras entrevistas, hablas siempre de que tus hábitos personales contribuyen a tu éxito profesional, ¿no? A qué quieres enfatizar aquí en esta parte? Bueno, yo creo que es muy importante, digamos, como tener el caldo de cultivo a nivel personal para que luego las cosas sucedan bien, ¿no? En general en otras facetas. Entonces, hay valores como es la capacidad de trabajo, la disciplina. Bueno, pues al final son temas que yo he vivido desde muy pequeña en mi casa y en mi familia, el esfuerzo, ¿no? Y es muy importante cultivarlo, pero también aprender a disfrutar mientras cultivas, ¿vale? La parte de disfrutar y combinar salud con bienestar es muy importante. Entonces, bueno, pues yo me levanto muy pronto, normalmente, como hábitos, ¿no? Me levanto muy pronto entre 5:30 y 6 de la mañana, hago 1 hora y media de ejercicio diaria entre semana, ¿eh? El fin de Ujú. semana me permito otros Bueno, horarios, está bien. pero hago eso, 1 hora y media de ejercicio, intento cuidar mucho la alimentación, practico ayuno intermitente, en épocas intensas practico meditación, intento cuidar todo lo que puedo el descanso nocturno. ¿Cuándo haces estos momentos de meditación? ¿Al iniciar el día? ¿Al Yo al terminarlo? iniciar ¿Durante? el día, yo al iniciar el día para empezar ya Vale. con energía, aunque si estoy muy, muy tensa cuando voy a dormir, pues también hago por lo menos eso, 5 o 10 minutitos para aflojar y bajar revoluciones, porque yo además soy muy intensa. Entonces es difícil si no meterme en la cama y no pegar saltos. Vale. Y entonces, como te decía, estos hábitos creo que también hay que saber acompasarlos con el bienestar, ¿no? Y al final siempre, yo abogo siempre por el equilibrio y está muy bien cuidarse, pero también cuidar la salud mental y para mí socializar, estar con mi familia, hacer las cosas que me gustan, de hobbies, de ocio, pues disfrutar de la comida, de la bebida. Tú fíjate en qué entorno tan privilegiado estoy en Pernod Ricard España, ¿no? Con bebidas maravillosas, que es que me encantan. Entonces, hay que buscar, yo creo, siempre el equilibrio y cuando lo tienes, te puedes permitir, o te decía, ¿no? Es como el caldo de cultivo para que luego también a nivel mental pues puedas desarrollar proyectos interesantes, ¿no? Porque hay épocas de mucho desgaste, tanto emocional como físico, que o estás bien o es difícil que las puedas afrontar con éxito, ¿no? Sí, 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 no, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo te reconocería que muchas veces el estrés laboral ha llegado a superarme y afectarme precisamente a esto que decías tú, ¿no? Llegar a la cama, no poder dormir, despertarte al día siguiente y sentir que no has descansado, pensar que no tienes tiempo para hacer deporte cuando realmente lo tienes. Lo que no es estás es gestionando bien tus tiempos, ¿no? Exacto. Ha habido Y muchas cosas prioridades. y prioridades, efectivamente. Te iba a preguntar porque
cómo era una rutina tuya diaria, pero yo creo que aquí la has descrito bastante bien, ¿no? Madrugas bastante, en épocas pues mucha revolución le dedicas un tiempo a la meditación y si no, lo compaginas este tiempo con deporte. A partir de ahí entiendo que vienes aquí a estas oficinas de Eso Pernod, es. das todo, ¿no? Hasta A que llega tu tope. momento de salir y ya después aprovechas para tener un espacio de ocio familiar o con amigos, etcétera, hasta el momento de descanso, ¿no? Entiendo que Eso es, eso es un es. poco... Es verdad que entre semana tengo poco espacio de ocio y familiar por Sí, las noches, porque además también pues intento ir a eventos, pues ajá. lógicamente, ¿no? Relacionados con el sector, o bueno, también con amigos, intento salir mucho. Es más los fines de semana donde tengo un poquito más de tiempo para mis cosas. Pero sí, Vale. sí, el tema de, por ejemplo, eso, de deporte y demás, eso no lo perdono, Ajá. vamos, casi nunca. Muy bien, muy bien. Oye, y yo te iba a preguntar, además de la rutina diaria y un poco los hábitos que te han llevado pues, a sobrevivir, ¿no? A este gran consumo, ¿no? Muchas veces la gente cuando definimos gran consumo hablamos de la alta rotación de los productos, de gran volumen y demás. Yo le llamaría también de alta rotación de directivos, de alto volumen de trabajo y de muchas otras cosas, ¿no? Que el producto vaya tan rápido estira de la cadena de valor hacia la gente que trabaja en ella y hace que tanto la gente que está en fábrica como en oficinas vaya a revoluciones altas, ¿no? Y hablando de este tipo de cosas sobre tu carrera, a mí me gustaría saber si pudieras hablar con la Bárbara del pasado, ¿qué te hubiera gustado saber que no sabías, ¿no? Cuando comenzaste la carrera en retail, ¿qué te hubiera gustado decirte? A ver, yo creo que básicamente lo importante que es tener muy claro tu propósito. Y esto puede parecer muy filosófico, pero es que creo que es fundamental tener claro cómo, o sea, qué propósito tienes en la vida y qué es para ti el éxito, ¿no? Antes lo hablábamos. El éxito es un tema súper personal. Y lo que para mí es éxito no tiene por qué coincidir con el tuyo o el de otros compañeros, ¿no? Tener esto claro es fundamental porque te va a ayudar, o por lo menos a mí me ha ido ayudando según lo he ido teniendo más claro, a saber qué cosas podía elegir y qué cosas tenía que desechar. Que no siempre es fácil, ¿eh? Porque al final, pues bueno, somos personas pues muy curiosas, muy responsables, con muchas ganas de aprender, de aportar, y como le digas sí a todo, no llegas a nada, ¿no? Entonces tienes que saber elegir cuáles son tus batallas y cuáles son los caminos que más encajan contigo, con tus valores, con tus aptitudes. Entonces, bueno, el tema del propósito es fundamental y luego, por supuesto, confiar mucho en la formación continua. Yo soy de las de aprender continuamente cada día, leer, apuntarme a cursos, a todo. Porque además esto cambia tanto que hay que ir acompasando también tu perfil y tu formación a lo que va demandando el mercado, ¿no? La automotivación, gestiónatelo tú, porque, hombre, está muy bien que te motiven, pero no siempre sucede, entonces llévatelo tú. Y eso, capacidad de trabajo, ¿no? Y todo esto, yo diría que también me hubiera gustado que me dijeran que confiando en haciendo esto bien, todo lo demás va encajando. Entonces, que disfrutara, porque yo he tenido épocas de cierto agobio, ¿eh? De no sé si lo estoy haciendo bien, si tengo que ir más rápido, si tengo que llegar más alto. Tranquila, o sea, disfruta del camino porque estás haciendo tu camino. Es curioso, pero comparto esta visión tuya, que muchas veces yo soy también la primera persona que sufre muchísimo estrés por el futuro, ¿no? Y qué consecuencias va a tener este paso que he dado y cómo mejorarlo y a dónde llegar. Y con las experiencias nos van un poco puliendo, ¿no? Y también van cambiando tus objetivos. Sí. O por lo menos tu visión, ¿no? Y vas definiendo nuevos objetivos. Y es verdad que todo esto, cuando tienes un momento en tu vida, yo he tenido dos grandes, ¿no? En los que dices, vale, aquí hay un cambio de todo tipo, ¿no? De pensamiento, de ver el mundo, de entender las cosas. Y hasta que vuelves a encontrar esa automotivación que decías tú, ¿no? Es qué me motiva a mí, qué me mueve, hacia dónde voy. Bueno, pues es ciertamente complejo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte clave. Hace poco, ahora que todos dedicamos gran parte de nuestra vida a leer LinkedIn, ¿no? Es Veía que es una, súper interesante, ¿eh? Totalmente. Veía una metáfora muy buena que se asemeja con esto que comentabas, y es que hablaba de, creo que era la metáfora del coche rojo, ¿no? Algo así. Y le preguntaba a una persona a otra, oye, hoy viniendo hacia aquí, ¿cuántos coches rojos dirías que has visto? ¿Has visto algún coche rojo? Decía, sí, sí, seguramente haya visto uno, pero no sé qué decirte cuántos, ¿no? Y dice, y si te ofrezco una cantidad de dinero determinada, no recuerdo cuánto era, por cada coche rojo que veas, vienes y me lo cuentas de nuevo, ¿te acordarás de cuántos coches rojos has visto? Entonces,
Lo que quiero decir es que cuando tú tienes una motivación clara, un objetivo bien definido, las oportunidades que vas viendo a lo largo de tu carrera, vas a estar atento para identificarlas, ¿no? Y era un poco, creo que lo que venía a traer esta metáfora. Y estoy de acuerdo en eso, ¿no? En que si tú tienes un auto, eres consciente de qué te motiva, qué cosas te motivan, cuando vengan malos momentos, tú tienes muy clara esa visión, o esa visión de túnel, de tengo que llegar hasta aquí y aguantar esto por el camino. Y luego vas a saber también qué cosas te llevan a ese punto al que quieres ir y qué cosas no, ¿no? Entonces, Y fíjate que ya no solamente los malos momentos, ¿eh? También los buenos. Por lo que te decía, yo que soy, tú lo has dicho antes, muy optimista, a mí es que todo me parece fascinante, me parece que todo tiene cosas muy interesantes detrás, todos los proyectos, ¿no? Todas las compañías. Claro, es que hay que saber también elegir cuáles son las batallas, pues porque a lo mejor hay alguna que a lo mejor a nivel profesional te va a aportar muchísimo, pero a costa de otras esferas que a la larga no va a ser sostenible para tu satisfacción personal, ¿no? Por eso te digo que para mí es tan importante tener claro hacia dónde vas, cómo quieres ir, eh, ¿sabes? ¿Qué son las cosas? No ya que estás dispuesto a ganar, sino que estás dispuesto a perder. Eso es más difícil, tenerlo claro, ¿no? Y por eso tener un equilibrio sostenible entre todas las facetas que tenemos, pero un equilibrio que no tiene, como digo, ser igual para todos, pero que tiene que coincidir con el tuyo. Es súper importante ser muy coherente con lo que tú eres. y justo hablando de esta parte, ¿no? Y de la motivación. Hasta ahora, pues hemos llegado desde tu inicio hasta ahora, ¿no? Y de ahora en adelante, ¿qué? ¿Qué te motiva? ¿Qué cosas te ilusionan? Pues mira, yo te diría a nivel profesional dos cosas. Por un lado, seguir desarrollando mi carrera ejecutiva en compañías como Pernod Ricard España, ¿no? Que me permiten seguir desarrollándome, seguir aprendiendo, siempre con retos muy interesantes en áreas que me gustan, como es por supuesto la comercial y todas las facetas que hay dentro de comercial, pero también en otras relacionadas con transformación, con tecnología, con digitalización, con ESG, que para mí es súper importante porque además va muy ligado a mis valores, ¿no? Como persona. Entonces, poder seguir desarrollando, como te digo, mi trayectoria en esta línea y luego poder terminar de, bueno, pues estoy ahora mismo en un curso de consejería y buen gobierno para poder, pues oye, a medio o largo plazo combinar mi carrera ejecutiva con labores de asesoría, de consejería en otras compañías, en otros sectores que también me permitan seguir desarrollando mi perfil y aprendiendo de otros entornos y aportando pues lo que yo tengo de conocimiento en gran consumo, ¿no? Y luego por la parte personal, seguir disfrutando de este privilegio que es cumplir años. Acabo de cumplir 50 hace muy poquitos. Muy bien, Me felicidades encanta, muchas entonces. gracias, me encanta cumplir años porque, bueno, es una buena señal. La otra no sería tan buena. Y poder cumplir etapas y ver, aprender, disfrutar de cada etapa, que son muy, muy diferentes. Yo que tengo hijos también, bueno, pues empiezo a vivir algunas a través de ellos y no exentas de retos, te puedo asegurar, Claro, claro. también aquí, pero es un gustazo. Entonces, seguir disfrutándolo. Qué bien, qué bien. Muy bien. Y ahora has mencionado una parte que quería yo tocar contigo ya en la charla, ¿no? Y es esta parte del coach o la mentoría. Así me Porque me, encanta. me- me parece muy interesante. Yo fíjate que era muy escéptico con este tipo de cosas. De hecho, creo que me eduqué en un entorno, en una cultura en la que se hablaba de humo con este tipo de cosas. Y es cierto que luego ha habido mucho gurú y mucha persona que vendía mucho humo. Y sin embargo, con los años y la experiencia, cada vez soy más creyente de este tipo de prácticas, ¿no? Creo que la veteranía es un grado, creo que los resultados son otro, entonces cuando hay alguien que te puede hacer el camino más corto o más divertido, tienes que contar con él, si es que puedes permitírtelo, ¿no? Y tienes la Sí. suerte. Entonces, ¿en qué consisten este tipo de mentorías? Bueno, pues mira, tanto, bueno, a mí es que me fascina trabajar con personas y por eso me estoy formando todo lo que puedo siempre en temas de liderazgo y de mentoría y coaching. Ajá. Y tanto el mentoring como el coaching lo que pretenden es contribuir al desarrollo de la persona con la que trabajas, ¿no? Desde prismas diferentes, porque el mentoring habla más desde yo como mentora y basándome en mi experiencia, en mi trayectoria, en cómo veo yo las cosas, poder aconsejar.
al mentí, bueno, pues a seguir con su camino de una determinada manera, establecer un plan de acción y demás, pero desde mi punto de vista. Mientras que en el coaching es desde el contexto de esa persona, ¿no? Entonces, yo como coach y a través de preguntas, de reflexiones, de planteamientos, pues contribuyo a que el coachee bueno, se pare a pensar y al final tengas la capacidad de tener más claro hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que ir, ¿no? Y establecer el plan de acción, pero su plan de acción, no Es un el poco, mío. o se parece bastante, se asemeja bastante a la labor de un psicólogo, ¿no? Solo que en vez de un ámbito personal, aquí es muy, muy ligado a la carrera profesional, digamos, ¿no? Exacto, sí. Aparte, a ver, el coaching, por supuesto, no se mete en temas de psicología. Estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo Claro, de claro. problemas de No, salud a lo que mental, hacía sino que referencia era despertar en ellos mismos la respuesta, ¿no? Un sí, en poco. ese sentido, totalmente, totalmente. Y es que además yo creo que es muy importante tomarse ese tiempo todos, para reflexionar de vez en cuando. Tú decías, ¿no? Estamos en gran consumo, en fast moving, Sí. y vamos muy rápido. Y hay pocas ocasiones en las que podamos parar, reflexionar, pedir feedback, bueno, escuchar otros puntos de vista sobre cosas que a lo mejor no son nuestro día a día, ¿no? Entonces, a mí me parecen proyectos fascinantes porque además creo que contribuyen mucho a crecer tanto a la persona con la que trabajas como a ti mismo. O sea, yo aprendo muchísimo y bueno, pues es súper, súper gratificante. Normalmente son inquietudes comunes las que se dan o cada uno tiene las suyas propias. ¿Qué te encuentras más? ¿Una homogeneidad o todo lo contrario? Pues mira, yo creo que las inquietudes son muy comunes, Sí. pero el punto de partida y el punto de llegada son muy diferentes. Vale. Entonces, es que cada persona somos un mundo de verdad y lo que decíamos antes de la concepción del éxito es muy Sí, personal. sí. Entonces, todas las personas en general tenemos en algún momento pues alguna duda de cómo seguir avanzando en nuestras carreras, si debemos ir por un lado o por otro. Eso es muy general. Ahora, ¿cuál es el plan de acción para cada persona y por qué? Y qué es lo que realmente es consistente con tu estructura de valores, tu forma de vida? Pues eso es lo que realmente es súper diferencial. Vale, vale. Y tenía una anotación más sobre esta parte de coach en la que quería comentar. ¿Algún caso en el que hayas notado o te lo hayan reconocido explícitamente una mejora notoria, ¿no? Es decir, un caso de éxito de manual, digamos, ¿no? Con esta parte del coach. Sobre todo también esta pregunta la hago por lo que te decía al principio de las creencias que yo dejé atrás, ¿no? Con esto del Sí. coach. Cuando me di cuenta de que había casos de proyección muy buenos, ¿no? Sí. A ver, evidentemente detalles no te puedo dar porque la Claro, confianza y confidencialidad es como básico, por pero supuesto. sí te diré que todas las personas con las que he trabajado en mentoring y en coaching, eh, en el espacio de, te diría, de un año, han evolucionado en sus carreras profesionales, en sus compañías, en las que estaban, o en otras. Y que en todos los casos han ido hacia posiciones que tenían mucho más sentido para ellos por sus aptitudes, por sus actitudes. Ajá. O sea, era como mucho más coherente. Sí. Y Han que eran encontrado un un buen fit, paso, ¿no? Con su claro, o sea, porque en algunos casos evidentemente era ascender, pero es que en otros casos cambio era un radical. cambio Ujú, lateral quizás, ujú. pero mucho más coherente con su perfil, con lo que realmente estaban buscando. Y la verdad es que en ese sentido es tremendamente satisfactorio de verdad ver que hay personas que de repente empiezan a tener las cosas más claras, ¿no? Y luego yo misma también he tenido formación de coaching siendo coachee y te puedo decir que gracias a mi profesora y coach Belén Ramírez, que es un encanto de Sumum, ya amiga, pues también me ha ayudado a ir eligiendo mis batallas Sí. y llevando mi carrera hacia, bueno, pues una línea que sea eso, coherente también con otros aspectos que para mí son vitalmente muy importantes, como es todo el tema de familiar, social, porque Bueno, pues hacia eso, yo lo que para tengo... ti era el éxito, ¿no? Exacto, exacto. Vale, vale. Aunque bueno, hay ciertas cosas en tu caso particular también que yo diría que es éxito generalizado, ¿no? Pues trabajar en una compañía así, llegar a un puesto de dirección en una compañía así, pues yo creo que eso, además, creo que se te ve buena cara, quiero decir, sobrevives, te lo llevas bien, hablas bien de tus hábitos y todo Sí. esto, de tu equilibrio en tu vida, con lo cual, pues
yo diría que el éxito que tú tienes se puede generalizar también como éxito para todos, ¿no? Creo que es una vida que, bueno, que es bastante equilibrada, ¿no? Por lo que comentas. Sí. Y bueno, ahora llegamos a un terreno de arenas movedizas también, ¿no? Sobre esta Vamos, charla. vamos allá. Eso es, bueno, yo creo que quién mejor que tú para estos temas, ¿no? Y es el talento femenino en nuestro sector. Bueno, al final, cuando hablamos del mundo laboral y de la incorporación de las mujeres al mundo laboral, o de los techos de cristal, o de los salarios, o este tipo de cosas, hablamos siempre, generalizamos siempre, ¿no? Y yo creo que este sector es muy particular, muy peculiar para muchas cosas. Y una de ellas yo creo que es esta, ¿no? No sé cuál es tu visión sobre este tipo de temas que vamos a tratar ahora, pero ¿qué es lo que te ha impulsado a tratar este tema? Porque es una cosa que divulgas, es una cosa que defiendes. ¿Qué es lo que te ha Sí, impulsado muchísimo. a esto y en qué momento fue? Pues mira, todo empezó yo creo que fue como hace unos 8 años aproximadamente. Es curioso, pero bueno, tú ya cuando tienes tu vida más o menos enfocada, empiezas a tener otras ciertas inquietudes, como eso, el tema del legado y cosas así, Sí, que hasta entonces a mí no me daba la no vida para habían. pensar. Yo bastante tenía con sacar adelante mi carrera, mis niños, mi casa Ujú. y tener algo de tiempo para mi familia y amigos, ¿no? Pero entonces empiezas a plantearte otras cosas y bueno, tuve la suerte de que mi amiga Eva Vila, que además fue compañera de trabajo en el pasado y tal, montó una empresa que se dedicaba precisamente a trabajar para la formación de mujeres y para acompañarlas pues, con visibilidad y apoyos determinados a impulsar sus carreras a nivel profesional. Y seleccionó a varias mujeres que ella conocía para que fuéramos embajadoras, ¿no? Pues evidentemente una era yo, pero parte de, digamos, del apoyo que me brindó Eva y otras embajadoras como Mercedes Bulik o María Manzano, o sea, que son auténticas eminencias en este sector, pues me ayudaron a entender la importancia de trabajar activamente en este tema, ¿no? Y que todavía tenemos muchísimo por hacer y cómo hacerlo de una manera inclusiva y de una manera pues coherente, ¿no? Y bueno, pues todo empezó ahí y la verdad es que, bueno, pues cada vez me voy metiendo mucho más en estos temas porque a veces también me preguntabas, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran? Pues a mí también me hubiera gustado tener más referentes de líderes femeninas, bueno, pues con unas skills muy diferentes a las que yo tenía estereotipadas quizás, ¿no? De cómo tenía que ser una directiva. Y Sí. te imaginabas, pues quizás con unos comportamientos más propios de hombres que de mujeres. Ajá. Y el hecho de poder tener referentes, pues con, como te digo, con estilos de liderazgo, pues un poco distintos, ¿no? Sí. Es súper importante. Y bueno, pues me pareció tan enriquecedor. La verdad es que, como siempre, en este tipo de proyectos tú das, pero recibes muchísimo, que desde entonces pues he ido continuando pues trabajando en aspectos de este tipo y ahora mismo pues soy miembro de compañías, bueno, de asociaciones como Eje y Con, como WIZ, que promulgan el liderazgo femenino. Participo en proyectos como 50 más 50 Women, que lo que hacen es impulsar la visibilidad de talento femenino y senior, por ejemplo. Y bueno, pues como te digo, tenemos todavía mucho, mucho por hacer. Vale, vale, pues mira, aquí quiero llegar yo también, ¿no? Sobre el gran consumo. En concreto, este sector de FMCG o gran consumo es un sector que acoge. Aquí hay dos preguntas en una, porque acoge bien la diversidad este sector. Y la segunda pregunta en una es, ¿la acogía antes? Porque, y aquí aprovecho yo, me voy a mojar también. Siempre se ha hablado, ¿no? De que hasta ahora, pues todas las casas, cuando tú visitabas firmas, no las voy a decir por si acaso, pero cuando visitabas firmas de supermercados y demás, pues aquello era. Primero, la edad media era bastante alta y luego eran todos señores, ¿no? Y de hecho, traje, corbata, muy, 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 muy tradicional todo, ¿no? En los nuevos tiempos yo noto que ha habido muchos cambios, sobre todo precisamente en este tipo de supermercados y demás, cambios bastante fuertes, pero yo creo que todavía no es algo muy, muy normal o muy integrado. Quiero decir, cuando voy a eventos, a congresos y demás, todavía me cuesta ver, ¿no? Este tipo de cosas. De hecho, un atractivo y un principal interés de tener esta charla contigo es precisamente porque no hay oportunidad de hablar con muchas mujeres directivas, ¿no? Que cada día hay más y es verdad que, termino de mojarme, pero es verdad que yo creo que no hay que hacer
diferenciación para todo o un señalamiento negativo. Es decir, a mí me encanta o me gusta mucho pensar sobre personas a la hora de seleccionar a gente. Entonces, pero es cierto que hay una realidad también, ¿no?, que comentar. Entonces, yo en mi caso, pues aquí tengo un amor-odio por este tipo de cosas, ¿no? Porque es verdad que muchas veces creo que se lleva a los lugares a donde no se tiene que llevar Sí. y que al final hablamos de personas y que no hay que dar un empujón a gente que no lo necesita, solamente hay que dar una oportunidad, ¿no? Entonces, yo aquí ya me he mojado, pero me gustaría tener tu opinión, ¿no? También para Perfecto. compartirla, Sí, ¿no? sí. Es verdad que es un tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado porque hay muchas personas, bueno, pues que se sienten de alguna manera o amenazadas o hay muchas sensibilidades encima de la mesa. Yo lo que sí te puedo decir es que el sector de gran consumo creo que está evolucionando positivamente en este sentido, en cuanto a diversidad e inclusión de género. Pero todavía nos queda mucho por hacer, ¿eh? Porque fíjate, yo no sé, creo que, bueno, estuvimos juntos, ¿no?, en el Congreso de AECOC, el último que fue El de el octubre de en el que octubre, Gran estuvimos, ¿no? Sí, Consumo en en Zaragoza. Zaragoza. Y de hecho, fíjate, como anécdota, ¿no? Muchas mujeres que estuvimos asistiendo al Congreso dijimos, oye, vamos a vestirnos de rojo. Ah, sí, 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 es cierto. Solamente para que se nos vea, porque muchas veces, luego lo vamos a hablar si quieres, hay muchos sesgos inconscientes. Y normalmente cuando tú tienes un privilegio, normalmente no eres tan consciente de que hay gente que no lo tiene, Ajá. porque no has Sí, te sí, das estoy de para acuerdo. pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos ¿sabes?, este acuerdo de vestirnos de rojo porque normalmente, como tú decías, ¿no?, en un entorno donde en general nuestros compañeros pues os vestís de colores oscuros y demás, de repente ver una notita de color era como, wow, todavía es notita de color, todavía hay pocas mujeres, ¿no? Parece mentira, porque, Bueno, hay que hacer un oye, apunte aquí, por solamente no favor, claro, salirnos del claro. tema, pero no solo revolucionaste el evento en este aspecto, ¿no? Sino también Bueno, hubo... yo fui parte, pero no fui la propulsora, ¿eh? Pero, No, pero me refería también a... Había un cierto chat para runners, ¿no? En el ay, que... calla, sí, 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 total. Pero luego, no, conseguiste también, pues oye, citar a todo el mundo y que todo el mundo nos reuniéramos en una de En un las... Sí, en evento un de Pernod evento... Ricard, Es verdad, en un sí. evento de Pernod Ricard. O Sí, sea que... porque fíjate, te lo digo yo, que yo hago mucho deporte, pero digo, hombre, no siempre es fácil juntar a 1.200 directivos de gran No, consumo en una no. ciudad. Sí, sí, Pues sí. vamos a aprovechar para hacer networking, que es una de las también claves, yo creo que de las carreras profesionales, de poder juntarte con gente que te inspire, que te pueda ayudar, que te pueda orientar. Y qué mejor que ese evento para poder hacer ese networking, ¿no? Y digo, hombre, haciendo el running, no sé yo si iba a dar mucho de sí, ¿no? Se puede hacer de todo, ¿no? A Se ti puede te da hacer de tiempo todo. a todo, ¿no? O sea que... Bueno, O ese sea día que... yo creo que me lo salto, pero... Y el caso es que, bueno, hablábamos de esta anécdota un poco porque lo que queríamos era precisamente ayudar a elevar ese nivel de conciencia entre nuestros compañeros y que digan, hostia, pues, perdón, Sí. es verdad que no hay tantas mujeres todavía. Pero gracias a Dios se están dando pasos por todos lados, ¿eh? Cada vez es más, yo creo, hablamos con gente que es mucho más abierta de mente, a que hay muchos modelos de liderazgo, muchas formas de hacer las cosas, que temas como el consenso, la empatía no significan debilidad, sino todo lo contrario a la hora de gestionar equipos. Y luego que muchas mujeres se plantean que es posible conciliar una vida profesional intensa con tu vida personal y que no tienes por qué renunciar a nada, también porque tenemos la suerte de tener parejas que nos apoyan, ¿no? Entonces, gracias a Dios se van dando pasos, pero queda un poquito. Vale, vale, muy bien. Y en concreto en el sector de, si le podemos llamar sector a las bebidas espirituosas, ¿no? Porque, o sea, para que se entienda un poco por dónde va mi pregunta, ¿no? Está muy ligado también al punto de venta como bares, restaurantes, etcétera. Eh, y yo creo que esto, si hay alguna realidad en España, o si quieres conocer la realidad en España, tienes que ir a este tipo de lugares. Absolutamente. Entonces, ahí es donde ves un poco cómo evoluciona todo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos la perspectiva del Congreso, que es una, y luego la perspectiva de la realidad a pie de calle, ¿no? Y de este sector que está muy involucrado con este tipo de puntos de venta, ¿no? Aquí, qué tal acoge el talento femenino en este tipo de... Pues te digo que igual estamos dando enormes pasos hacia adelante, pero todavía nos queda algo por hacer, y sobre todo en algunas áreas como en comercial, como en industrial, todavía la presencia femenina es menor y aquí es donde tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, tanto compañías como las propias mujeres. Yo de verdad que animo a
cualquier mujer que nos pueda estar oyendo que se plantee realmente una compañía como Pernod Ricard o un sector como espirituosos, porque es absolutamente maravilloso y divertido y compatible con una vida personal y familiar. Pero es verdad que todos en general, todos tenemos muchos estereotipos. Te decía antes, todos tenemos ciertos sesgos que a veces son inconscientes y pensamos que, no, pues si eres madre no vas a hacer una carrera en hostelería. Pero ¿por qué no? O sea, yo me acuerdo, yo he ido a casa a dar de cenar a mis hijos y me he ido luego a cenar yo y a eventos, ¿no? Y sin Un problema, o ejemplo que sea. he vivido en mis propias carnes, ¿no? Cuando una persona aquí aplica para el equipo comercial y pienso, ¿cuándo fuiste madre? Hace 2 años. Vale, y lo primero que le aviso es, hay que viajar. Quizá no tendría que avisárselo, ¿no? Pero es verdad que quizás este es un sesgo como ejemplo del que hablas. Porque mi miedo precisamente es, y yo que lo he vivido también de cerca, este tema de la paternidad y la maternidad y demás, es, oye, que si tu criatura tiene ahora 2 años, compaginarlo con viajes es muy complicado. No sé qué realidad tiene cada uno en su casa, ¿no? Claro, Pero es un ejemplo, ¿no? sí. Que me venía a la mente. A ver, yo desde luego agradezco más la pregunta que la hagas a que lo presupongas. Ya. ¿Sabes? Porque en algún caso me he encontrado con que ha habido gente que ha presupuesto cosas que luego digo, es que esa no es mi realidad, es que mi realidad familiar probablemente sea muy diferente a la tuya, ¿no? Entonces, por lo menos dar la opción a preguntar, porque, como te digo, yo creo que hay muchísimas realidades y lo bueno es que cada uno podamos adaptarnos y, bueno, pues asumiremos retos en función de si encajan o no en ese momento con lo que la situación personal y familiar que estamos viviendo. Pero hoy en día, gracias a Dios, yo creo que cada vez hay menos estereotipos y hay, bueno, pues más gente dispuesta a hacer cosas que a lo mejor hace 20 años pues eran más difícil de ver. Pero eso, todavía nos queda, ¿eh? Y que eso, que animo a muchas mujeres a que se planteen carreras profesionales en este sector y en compañía como Pernod Ricard, porque, bueno, y si sirvo como ejemplo, de verdad que se pueden hacer y maravillosamente bien. Y en el pasado te has encontrado frenos tú en tu carrera profesional? A ver, yo tengo que decir que en mi caso personal no me he encontrado con grandes barreras, Ajá. pero sí que he sentido que hay ciertos sesgos todavía, como te decía, creo que inconscientes, también por mi parte, ¿eh? Creo que al final tenemos, bueno, pues que trabajar mucho en la resiliencia las mujeres, a que lo mismo vivimos situaciones pues que no encajan mucho con lo que nosotras pensamos que es lo correcto, pero también no desistir y seguir trabajando para visibilizar estos sesgos inconscientes que todo el mundo, incluidas nosotras, seamos capaces de elevar nuestro nivel de concienciación y de entender que se pueden hacer las cosas de otra forma y que lo que hasta ahora se venía haciendo así no tiene por qué no poder hacerse de otra forma y que además lo mismo es que es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en este sentido, por ejemplo, sí que sigo trabajando mucho, soy parte del Comité de Diversidad e Inclusión de Pernod Ricard España, trabajando sobre todo en la vertical de género, pero en general, ¿no? De la diversidad e inclusión, porque además está demostrado empíricamente que favorece a los resultados de las compañías, por no mencionar, por supuesto, la calidad de bienestar de todas las personas que compartimos, ¿no? Proyectos y retos. Entonces, todavía hay ciertos obstáculos más, yo creo, ligados a sesgos inconscientes y que son los que tenemos que seguir trabajando. Y normalmente siempre pregunto qué le recomendarías a una persona que inicia en este sector, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer esta separación un poco, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una mujer o una chica que comienza a trabajar en este sector? ¿Qué recomendaciones le darías para que, pues, evidentemente tenga una buena carrera profesional, ¿no? A ver, yo en general les recomendaría lo mismo tanto a una mujer como a un hombre, ¿eh? Y es un poco lo que te comentaba antes, que me hubiera gustado que me dijeran a mí, pues lo importante que es ser muy fiel a tu propósito, porque en función de tu propósito, pues podrás hacer tu carrera de una manera u otra en la misma compañía, en el mismo sector, pero tener carreras muy diferentes a otros compañeros o compañeras, ¿no? Vale. Cada uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere, en qué es bueno, qué le hace feliz y enfocar su carrera hacia ahí. Y luego lo que comentaba antes, la formación continua, súper importante, la automotivación y el networking, que también hemos comentado de alguna manera, que es fundamental, ¿no? Y si tuviera que decir algo quizás diferencial para hombres,
Yo te diría que, por favor, siguieran trabajando la parte de corresponsabilidad familiar. Ajá. Primero, por apoyar a sus mujeres y que no tengan que renunciar a sus carreras profesionales por cuidar de una familia. Pero segundo, por ellos mismos, porque es tan bonito poder ser una parte activa de la familia que no hay que perdérselo. Y al final, bueno, pues todos tenemos que ser equipo, tanto en las compañías como en casa somos equipos. Y bueno, pues hay épocas donde uno tiene que tirar más que otro en función pues, de mil cosas, ¿no? Pues de cómo estás físicamente, de los proyectos que tienes luego profesionalmente. Y bueno, pues tenemos que ayudarnos a poder desarrollar todas las facetas porque eso es lo que nos llena de autorrealización al final, ¿no? A Ujú. nivel personal. Muy bien, muy bien. Bueno, estoy de acuerdo en que salvando la diferencia biológica que tenemos, ¿no? En el resto no hay excusas, ¿no? A la hora Ninguna, de ninguna. involucrarse. Muy bien. Y ya terminando un poco esta charla, Bárbara, ¿qué cualidades dirías que deben ser indispensables para un directivo de hoy en día en gran consumo, ¿no? Pues mira, me encanta la pregunta porque voy a aprovechar para hacer también difusión del decálogo de liderazgo humanista que ha lanzado hace muy poquito Más Cuota y que me parece maravilloso. Son 10 puntos en los que habla de qué es lo que hay que hacer para ser un líder humanista y habla pues de cómo aportar valor, de cómo desplegar el talento de tus equipos, de lo importante que es predicar con el ejemplo, de la importancia de forjar un legado, que también hablábamos antes, ¿no? Así, 10 puntos vamos, excepcionales. Y en general lo que viene a decir es, oye, tenemos que conseguir combinar la creación de valor de negocio con la creación de valor social y poner a las personas siempre en el centro de nuestras estrategias y de nuestras acciones. Y esto, que se dice fácil, no siempre es fácil hacerlo en compañías donde nos miden por Sí, KPIs, sí, resultados, sí. tal, pero es que es fundamental. Yo creo que a las cualidades que hemos también comentado a lo largo de la entrevista de capacidad de trabajo, visión estratégica, una buena formación y además actualizada, tema de networking. Bueno, todas estas cosas también hay que combinarlas con valores humanos, como generosidad, la empatía. Fíjate, para mí la generosidad es básica en un líder. O sea, si tú no eres capaz de anteponer el bien común a tu bien personal, difícilmente serás un buen líder. Puedes ser un muy buen jefe, pero difícilmente serás un buen líder, ¿no? Entonces, poder combinar todo esto, yo creo que es lo fundamental. Y ya te digo, gracias a Dios esto es independiente del género, con lo cual yo creo que cada vez hay más personas que estamos muy concienciadas de todo este tipo de temas y que sabemos que el bienestar de nuestros compañeros de una compañía es fundamental para conseguir buenos resultados económicos, ¿no? Muy bien, bueno, totalmente de acuerdo con esto. Yo en algunas de estas charlas hago el matiz de que por el camino yo me he encontrado pues personas que ejercían un liderazgo diferente, distinto, quizá más dictatorial o quizá pues diferente a esto, ¿no? Y ahí es cuando valoras precisamente la otra manera de motivar y manejar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. Nada, simplemente pues agradecerte para concluir. Bueno, aprovechamos a brindar con este Sigram 00 Este por... es Biciter 00. Ah, vale, Sigram ya lo teníamos y este es la perfecto. nueva incorporación a la familia. Muy Así bien, muy que bien. Muchas me gracias. alegro que te haya gustado. Gracias a ti.